Mi propia hermana intentó destruir mi carrera suplantando mi identidad, pero no contaba con que yo la demandaría por 50 millones de pesos, dejándola sin la casa que nuestros padres le regalaron. A veces, la sangre no te hace familia, solo te hace pariente. Y yo estaba a punto de aprender esa lección de la manera más brutal, una lección grabada a fuego en las ruinas de todo lo que había construido. El sol de la tarde caía a plomo sobre la Ciudad de México, pero aquí, en el piso 20, el aire acondicionado susurraba una promesa de calma. La luz se derramaba a través de los ventanales de mi oficina, una cascada dorada que hacía brillar el polvo en el aire y trazaba patrones sobre el piso de madera de nogal. Desde mi silla de cuero, el corazón de Polanco se desplegaba a mis pies, un mosaico de edificios de cristal, jacarandas en flor y un tráfico que se movía con la lentitud de la sangre espesa. Era el pulso de una ciudad que no se detenía, una ciudad que yo había decidido no solo habitar, sino conquistar. Sobre mi escritorio de caoba, junto a la pantalla curva de mi Mac, reposaba el premio Quorum que habíamos ganado el año anterior. Era una estatuilla pesada, de metal pulido, una espiral ascendente que representaba una idea tomando vuelo. En su base, grabado con una elegancia discreta, se leía, Luz Creativa. No era solo el nombre de mi agencia. Era mi manifiesto, mi declaración de intenciones, mi vida entera condensada en 2 palabras que me habían costado sudor, lágrimas y un sinfín de noches en vela. Fundé esta agencia a los 25, con un préstamo modesto de mi tío Bosco, el único que vio más allá de la hija práctica, y una cantidad de sueños que rozaba la imprudencia. Hoy, una década después, Luz Creativa era un nombre que susurraba respeto en los pasillos de la industria. Manejábamos cuentas que las grandes agencias transnacionales nos envidiaban, no por su tamaño, sino por su prestigio. Nuestro trabajo no seguía tendencias, las definía. Yo no era simplemente la dueña, era la arquitecta, la estratega, el alma de este lugar. Cada campaña exitosa, cada estrategia audaz, cada cliente satisfecho, llevaba una hebra de mi ADN. Al otro lado del cristal, mi equipo trabajaba en un silencio concentrado. Eran jóvenes, brillantes, apasionados. El ambiente era de una calma productiva, esa quietud eléctrica que precede a una tormenta de ideas. Yo revisaba los últimos bocetos para el lanzamiento de un nuevo auto eléctrico de lujo, una cuenta que le habíamos arrebatado a un gigante de la industria. Estaba satisfecha. Sentía ese calor en el pecho que solo da el trabajo bien hecho. Fue entonces cuando mi teléfono personal vibró sobre la mesa, un zumbido discordante en la sinfonía de mi tarde perfecta. Era Gael, mi esposo. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. Normalmente no me llamaba a estas horas a menos que fuera para tentarme con una cena improvisada o recordarme que dejara de trabajar. ¿Todo bien, amor? ¿Ya estás planeando nuestra escapada del fin de semana? Pregunté, girando mi silla para entregarme por completo a la vista del horizonte. Él era, su voz. No era su voz. O sí, pero le faltaba el color, la calidez. Era un tono plano, tenso, como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Tienes que ver tus correos. Los personales. Ahora mismo. Un nudo de hielo se formó en mi estómago. ¿Qué pasa? Gael, me estás asustando. Solo hazlo. Te reenvié algo. Revísalo y llámame. Por favor. No preguntes, solo hazlo. Colgó. El clic de la llamada al terminar resonó en mi oficina, que de repente se había vuelto fría y cavernosa. El silencio ya no era productivo, era pesado, opresivo. Con el corazón martillándome en las sienes, tan fuerte que podía oírlo, abrí mi bandeja de entrada personal. Allí estaba. Un correo reenviado de Gael. El asunto era una sola palabra en mayúsculas, urgente. Lo abrí. Y entonces, mi mundo, ese mundo dorado y meticulosamente construido que veía a través del cristal, no se hizo añicos. Se plegó sobre sí mismo, como un agujero negro, absorbiendo toda la luz, todo el aire, toda la esperanza. El correo contenía una cadena de mensajes, una letanía de veneno. Supuestamente enviados desde una dirección que era una imitación casi perfecta de la mía.
Eran para nuestros clientes más importantes, los pilares de mi empresa. Y el contenido, era una demolición. Quejas sutiles, insultos velados, revelaciones de información confidencial y una crítica mordaz a las estrategias que yo misma había diseñado con tanto esmero. Era un acto de sabotaje tan vil, tan íntimamente cruel, que sentí que el aire se negaba a entrar en mis pulmones. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que, mientras mis ojos recorrían esas palabras llenas de odio, una cara se superponía al texto. Una cara que conocía mejor que la mía propia en el espejo. La cara de mi hermana. Mientras el veneno de esos correos se esparcía por mis venas como un ácido, mi mente, en un acto desesperado de autodefensa, tiró del freno de emergencia. Se desconectó del presente insoportable y huyó. Huyó hacia el pasado, abriendo de par en par las puertas de ese lugar polvoriento y silencioso que yo llamaba mi museo del dolor. Un archivo mental donde coleccionaba, sin quererlo, cada una de las pequeñas y grandes injusticias que habían cincelado mi relación con mi familia y, sobre todo, con mi hermana Maite. La primera pieza de la colección, la pieza central, apareció con una claridad casi ofensiva. Tenía 17 años. Maite cumplía 15. Mis padres, Ramiro y Lidia, no habían reparado en gastos. Alquilaron un salón de fiestas de ensueño en los jardines del Pedregal, con candelabros de cristal y un jardín que parecía sacado de un cuento de hadas. El vestido de Maite, un merengue de tul y pedrería, había costado más que mi primer coche. Había un grupo de mariachis, una banda de rock y cientos de invitados que desfilaban para admirar a la princesa de la casa. Porque Maite siempre fue eso, la princesa. La artista delicada, la flor sensible, el centro gravitacional de nuestro universo familiar. Yo era la hija mayor, la práctica, la responsable. Un satélite funcional que orbitaba en la periferia de su resplandor. Esa misma semana, yo había recibido la carta que, para mí, era más importante que cualquier fiesta. Una beca completa, académica y de excelencia, para estudiar administración de empresas en la universidad más prestigiosa y cara del país. Era la culminación de años de desvelos, de fines de semana enteros encerrada estudiando mientras mis amigas se iban de fiesta, de sacrificar mi adolescencia por un futuro que nadie más que yo parecía tomar en serio. Corrí a la cocina, buscando a mi madre, con la carta temblando en mis manos, el papel un talismán que validaba todo mi esfuerzo. La encontré dando instrucciones precisas sobre el pastel, un monstruo de 5 pisos coronado con una réplica de azúcar de mi hermana. Mamá, mamá, no vas a creerlo. Dije, con la voz entrecortada por una emoción que amenazaba con desbordarse. Lo conseguí. La beca completa. No tendrán que pagar ni un solo centavo por mi carrera. Mi madre, Lidia, se giró. Me dedicó una sonrisa fugaz, un destello de orgullo que se extinguió tan rápido como apareció. Sus ojos ya estaban escaneando la sala, buscando el siguiente posible desastre. ¡Ay, qué bueno, mi amor! ¡Felicidades! ¡Qué orgullo tan grande!, dijo, su voz un murmullo distraído mientras le hacía una seña a un mesero para que se acercara. Pero guarda eso para después, ¿quieres? No le quites el momento a tu hermana. Hoy es su día. Su día. Como si todos los demás días no lo fueran también. Justo en ese instante, como si estuviera escrito en un guión, un sollozo agudo y dramático atravesó el bullicio del salón. Maite. Corrimos hacia allá. Estaba de pie en medio de la pista de baile, una estatua de la tragedia, con el rostro cubierto de lágrimas, señalando con un dedo tembloroso una diminuta, casi invisible, mancha de mole en la vasta blancura de su falda. Mi vestido. Gritaba, con el tipo de angustia que uno reserva para las catástrofes reales. Está arruinado. Mi noche está completamente arruinada. Lo que siguió fue un espectáculo digno de una telenovela. Mi padre, Ramiro, corrió a su lado, envolviéndola en sus brazos como si la protegiera de un bombardeo. Mi madre sacó un pañuelo de seda y trató de limpiar la mancha inexistente con una delicadeza reverencial. Mis tías y primas formaron un círculo a su alrededor, un coro griego de consuelo, asegurándole que no se notaba, que seguía siendo la quinceañera más hermosa que el mundo había visto.
Durante los siguientes 20 minutos, que se sintieron como horas, toda la energía de la fiesta, toda la atención de mi familia, cada gramo de preocupación, se centró en consolar a Maite por una mancha del tamaño de una moneda de 10 centavos. Yo me quedé de pie, a unos metros de distancia, fuera del círculo. La carta en mi mano de repente se sentía pesada, inútil, casi ridícula. Mi logro, el que nos ahorraría cientos de miles de pesos, el que era un testimonio de mi disciplina y mi inteligencia, se había vuelto invisible frente a una gota de mole. Nadie volvió a mencionar la beca esa noche. Ni al día siguiente. Ni nunca. La pieza fue archivada en silencio en mi museo, una exhibición permanente del lugar exacto que yo ocupaba en el ecosistema familiar, la sombra funcional que permitía que la estrella principal brillara con más fuerza. Esa noche, a los 17 años, aprendí una verdad fundamental: mis victorias siempre serían menos importantes que sus dramas. La segunda exhibición de mi museo no era un recuerdo tan vívido y colorido como el de la fiesta de 15 años. Era más bien una sala silenciosa, pintada en tonos de gris, dedicada a un evento que no sucedió, a una vida que no viví. Estaba dedicada a una decisión, una bifurcación en el camino de mi vida que había sido elegida por mí, pero dictada, con una sutileza aplastante, por ellos. Desde que tengo memoria, el arte fue mi primer idioma. Antes de aprender a escribir mi nombre, yo ya dibujaba. Mi infancia no está hecha de recuerdos de muñecas, sino de cuadernos de dibujo, cajas de lápices de colores y el olor a trementina del pequeño estudio de mi abuelo. Pintaba, devoraba libros de diseño, fotografía y arquitectura. Mi sueño secreto, el que solo confesaba en las páginas de mis diarios, era estudiar diseño gráfico en el extranjero. Soñaba con el Pratt Institute en Nueva York o la Central Saint Martins en Londres. Cuando llegó el momento de elegir una carrera, no dejé nada al azar. Pasé meses investigando. Preparé una presentación en PowerPoint, con folletos impresos de las universidades, planes de estudio comparativos y un presupuesto detallado y realista. Me senté con mis padres en la sala de estar, con el corazón latiéndome con una mezcla de terror y esperanza. Les expuse mi plan, mi pasión, mi sueño. Mi padre, Ramiro, escuchó con esa paciencia condescendiente que reservaba para mis proyectos. Asentía con la cabeza, con una media sonrisa en los labios. Mi madre, Lidia, sonreía también, pero sus ojos estaban en otra parte, probablemente planeando el próximo evento social. Cuando terminé mi apasionada defensa, mi padre tomó mis manos entre las suyas. Su voz era suave, razonable, el tono de un patriarca impartiendo una sabiduría que no admitía réplica. Elara, hija. Tu talento es innegable, siempre lo hemos dicho. Esos dibujos que haces son muy bonitos. Pero tienes que ser práctica, dijo, y la palabra práctica sonó como una sentencia. En esta familia ya tenemos una artista, Maite. Ella tiene ese temperamento, esa sensibilidad a flor de piel. Necesita un camino creativo para florecer, para no marchitarse. Tú, en cambio, eres la inteligente, la que tiene los pies bien puestos en la tierra. Tienes una cabeza para los negocios que ya quisiéramos muchos. Mi madre asestó el golpe de gracia, como siempre. Exacto, mi amor. El mundo del arte es muy cruel y muy ingrato. Necesitas algo seguro, una carrera de verdad. Además, ¿ya viste lo que cuestan esas escuelas? Es una fortuna. Con los viajes de inspiración que Maite necesita para construir su portafolio, simplemente no nos alcanza para todo. Y así, en menos de 10 minutos, mi sueño fue cuidadosamente desmantelado y guardado en una caja. No hubo gritos, no hubo prohibiciones directas. Hubo algo mucho peor, una lógica aplastante y una dosis letal de chantaje emocional. Sé práctica. Piensa en tu hermana. Necesitamos algo seguro. La narrativa familiar era inmutable. Maite era la orquídea exótica que necesitaba un invernadero y cuidados especiales, y yo era el roble fuerte que podía crecer en cualquier terreno baldío, sin necesidad de agua ni de sol. Así que sacrifiqué mi sueño en el altar de la practicidad familiar. Acepté la beca y me inscribí en administración de empresas.
Me sumergí en los balances generales, en las estrategias de mercado, en las proyecciones financieras. Y descubrí, para mi sorpresa, que era buena. Muy buena. Pero cada noche, cuando el silencio se apoderaba de mi habitación, una parte de mí lloraba por los lienzos que nunca pintaría, por las ideas que nunca diseñaría, por la artista que habían asesinado con amabilidad. Mientras yo pasaba noches en vela estudiando para mis exámenes de econometría, recibía postales de Maite desde los cafés de París, los museos de Florencia, las galerías de Berlín. Buscando inspiración, decían. Mis padres financiaron cada uno de sus caprichos, cada uno de sus intentos artísticos que se disolvían en la siguiente fiesta. Cuando me gradué con mención honorífica y les presenté mi plan de negocios para Luz Creativa, pidiendo un pequeño préstamo para el capital inicial, mi padre me dio una palmada en la espalda. Excelente, hija. Sabía que tenías madera para esto. Pero el dinero de la familia es para emergencias y para seguir apoyando el arte de tu hermana. Tú eres inteligente, ya encontrarás la manera. Y la encontré. Fui con mi tío Bosco, el hermano menor de mi padre, un empresario hecho a sí mismo que siempre había visto en mí un reflejo de su propia tenacidad. Le expuse mi plan, no como una sobrina pidiendo un favor, sino como una emprendedora buscando un inversor. Me escuchó durante una hora, hizo preguntas difíciles y al final, extendió un cheque. Apuesto por ti, sobrina, me dijo. Tienes el fuego que a otros les falta. Fue la primera vez que sentí que alguien de mi familia realmente creía en mi potencial, no solo en mi capacidad para ser práctica. Construí mi empresa ladrillo por ladrillo, con el recuerdo de mi sueño sacrificado como combustible para mi ambición. Y cada éxito, cada premio, cada millón facturado, tenía un sabor agridulce. Era la prueba irrefutable de que tenían razón, yo era buena para los negocios. Pero también era el monumento silencioso y brillante al artista que nunca me dejaron ser. Los años siguientes pasaron en un torbellino de trabajo y crecimiento. Luz Creativa dejó de ser un sueño para convertirse en una fuerza. Nos mudamos de una pequeña oficina rentada en la Narvarte a un piso completo en un rascacielos de Polanco. Contraté a los mejores talentos, jóvenes creativos que veían en nuestra agencia un lugar donde sus ideas no serían aplastadas por la burocracia. Me casé con Gael, un arquitecto brillante y un hombre con una inteligencia emocional que era el contrapeso perfecto a mi pragmatismo. Él me veía a mí, a Elara, no al rol que mi familia me había asignado. Compramos un departamento en la Condesa, con una terraza llena de plantas que cuidábamos juntos. Viajábamos, no por inspiración, sino para celebrar nuestros logros. Vivíamos una vida plena, una vida que yo había diseñado y construido con mis propias manos. Mientras tanto, la vida de Maite era un collage de comienzos fallidos. Regresó de su larga gira europea con un portafolio mediocre y muchas historias sobre fiestas en yates en Ibiza. A sus veintitantos, seguía viviendo en casa de mis padres, una adolescente perpetua saltando de un proyecto a otro sin concretar absolutamente nada. Trabajaba esporádicamente como diseñadora freelance, pero su falta de disciplina y su actitud de diva la hacían poco confiable. Los clientes se quejaban de sus retrasos y sus aires de grandeza. Su excusa era siempre la misma: el mercado mexicano es muy inculto, no aprecian el verdadero arte. La presión sobre mí para hacer algo por ella se volvió insostenible. En cada comida familiar, mi madre encontraba la manera de llevarme aparte. Elara, mi amor, tienes que ayudar a tu hermana. Mírala, está tan deprimida, tan perdida. Con todos tus contactos, con todo tu poder, seguro puedes conseguirle algo estable. Es tu deber como hermana mayor. Sentí la vieja y familiar punzada de la obligación. Una parte de mí sabía que era una mala idea, que estaba habilitando su mediocridad. Pero la otra parte, la hija programada para mantener la paz, cedió. A pesar de todo, era mi hermana. Así que moví mis hilos. Llamé al director de Creativos Asociados, una agencia buena pero no una competencia directa. Le pedí, como un favor personalísimo, que le dieran una oportunidad a Maite en un puesto junior de diseño. Le inflé el currículum, enfaticé sus talentos creativos innatos y convenientemente omití su largo historial de irresponsabilidad. La contrataron,
más por mi reputación que por sus méritos. Al principio, por una semana o dos, pareció que había hecho lo correcto. Maite estaba emocionada, compró ropa nueva, hablaba de sus colegas y sus juntas creativas. La gratitud, sin embargo, se evaporó tan rápido como la espuma de un capuchino. Pronto, las cenas familiares se convirtieron en un campo de minas dialéctico y yo era el único objetivo. Hoy cerramos un contrato con una marca de coches de lujo, contaba yo, genuinamente entusiasmada por una nueva campaña. Maite soltaba una risita por lo bajo, apenas audible. ¿Un cliente importantísimo? ¡Ay, Elara, qué tierna! En mi agencia a esos los llamamos cuentas de medio pelo. Son los que nos dan para calentar la silla mientras llegan los proyectos de verdad. Pero supongo que para empezar está bien. Si yo hablaba de un viaje de trabajo a Nueva York para una convención, ella replicaba al instante, ¿a trabajar? ¡Qué aburrido! Yo cuando estuve en Nueva York no pisé una sola oficina, puro MoMA y galerías en el Soho. Eso es vivir de verdad, no ser una esclava corporativa. Sus comentarios eran como pequeños alfileres envenenados, diseñados para desinflar cada uno de mis logros, para redefinirlos como algo vulgar, comercial, sin alma. Eran pasivo-agresivos, siempre envueltos en una pátina de superioridad artística y espiritual. Mis padres nunca decían nada. Ramiro sonreía, como si la chispa de Maite fuera divertida. Lidia cambiaba de tema, evitando cualquier confrontación. Gael, en cambio, lo notaba todo. Su mandíbula se tensaba con cada dardo que ella lanzaba. No puedo creer que le permitas hablarte de esa manera, me decía furioso en el coche de vuelta a casa. Te está insultando en tu cara y tus padres lo celebran. Déjala, Gael. No es personal. Solo está insegura. Le cuesta trabajo ver que a mí me va bien y a ella no, respondía yo, repitiendo el mantra que me había autoimpuesto durante años. No, Elara. No está insegura. Está podrida de envidia. Y es peligroso. Pero la envidia de Maite comenzó a mutar en algo más oscuro, más obsesivo. Empezó a interrogarme sobre mi vida con una intensidad forense. Quería saber mi sueldo exacto, los bonos, los beneficios de la empresa, los detalles de mis contratos. En las reuniones, la sorprendía mirándome fijamente desde el otro lado de la mesa, con una expresión que ya no era solo de resentimiento, sino de cálculo. Era la mirada de alguien que no solo quiere lo que tienes, sino que está activamente buscando la manera de quitártelo. Era la mirada de alguien que cree que tu éxito es un error del universo que ella tiene la obligación de corregir. La semilla que mis padres habían plantado con tanto esmero años atrás, la de la artista especial y la hermana práctica, había germinado en un árbol de manzanilla, una planta de apariencia inofensiva pero con frutos mortales. Y yo, en mi ceguera voluntaria y mi eterna necesidad de mantener una paz familiar que nunca existió realmente, no vi que sus ramas ya se estaban extendiendo sobre mi cabeza. Listas para estrangular todo lo que yo había construido. De vuelta en la cruda, helada realidad de mi oficina, con el eco de la voz de Gael todavía en mi oído, me obligué a leer los correos de nuevo. Esta vez, no con el corazón desgarrado de una hermana traicionada, sino con la frialdad analítica de una estratega de crisis. Tenía que entender la mente de mi enemigo. El remitente era elara.luzcreativa@gmail.com. Mi dirección real, la que usaba para todo lo profesional, era elara@luzcreativa.com. Una diferencia sutil, un detalle casi imperceptible para un CEO ocupado que recibe cientos de correos al día. El tono de los mensajes era una obra maestra de la manipulación psicológica. No eran insultos vulgares ni ataques directos, eran peores. Eran quejas sofisticadas, susurros de duda, todo disfrazado de una falsa preocupación profesional. A nuestro cliente más antiguo y leal, una marca de tequila de lujo con la que habíamos trabajado desde el inicio, el correo decía, querido Enrique, te escribo en confianza. Estoy un poco preocupada por la nueva dirección de la campaña. Siento que la gerencia actual, refiriéndose a mí misma, su fundadora, está tomando decisiones basadas más en el ego y en ganar premios que en los datos reales de mercado. Pero no te preocupes, yo desde adentro intentaré corregir el rumbo.
Tu marca es como mi bebé. Socavaba mi autoridad, me pintaba como una líder errática y vanidosa, y al mismo tiempo, se posicionaba a sí misma como la salvadora anónima. A un cliente clave del sector tecnológico, una startup que habíamos ayudado a convertirse en un unicornio, le filtraba información sobre supuestos problemas financieros. Hola, Rodrigo. Solo un aviso rápido y extraoficial. Entre nos, las cosas en la agencia no van tan bien como parecen. Estamos estirando los recursos al máximo para mantener las apariencias. Te sugiero que revises con lupa el próximo contrato de renovación. No quisiera que te llevaras una sorpresa. Sembraba la semilla de la desconfianza, invitándolos a abandonar el barco antes de que se hundiera un barco que, en realidad, navegaba a toda vela. Era un asesinato de reputación, ejecutado con la precisión de un cirujano. Quienquiera que fuera, conocía mi negocio, mis clientes, sus personalidades y, lo más aterrador de todo, conocía mi forma de hablar, aunque la retorcía sutilmente para que sonara arrogante, insegura y desesperada. Entonces, mis ojos llegaron al último correo en la cadena. El que Gael había marcado con 3 signos de exclamación rojos. El destinatario era Visión Global, el fondo de inversión internacional con sede en Singapur con el que llevábamos 6 meses de negociaciones exhaustivas. Estábamos a una sola semana, a una firma de distancia, de cerrar un acuerdo que inyectaría 200 millones de pesos en luz creativa, permitiéndonos abrir oficinas en Sao Paulo y Bogotá. Era el acuerdo que nos catapultaría de ser una agencia boutique respetada a convertirnos en un jugador regional importante. Era el acuerdo de mi vida. El correo era corto, brutal y letal. Estimado señor Chen. Como fundadora y directora de Luz Creativa, siento que es mi deber ético ser completamente transparente con ustedes. En una revisión interna reciente, hemos descubierto algunas irregularidades contables graves que comprometen nuestra estabilidad financiera. Estamos, para ser honestos, al borde de la insolvencia. Mi recomendación profesional y personal es que pausen cualquier plan de inversión hasta que podamos resolver esta crisis interna. Lamento profundamente las molestias que esto pueda ocasionar. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago con un bate de béisbol. Era una mentira tan monumental, tan perfectamente diseñada para destruir, que podía acabar con todo en un solo instante. Mi teléfono sonó. En la pantalla brillaba un número internacional. Era David Chen. El Lara, dijo, su voz normalmente amigable y llena de energía ahora era fría, distante, metálica. Acabamos de recibir un correo electrónico muy alarmante. No sé qué clase de juego está jugando, pero obviamente no podemos proceder. Queda suspendida toda la negociación de forma indefinida. Nuestro protocolo nos exige iniciar una auditoría forense completa de sus finanzas antes de siquiera considerar volver a la mesa. Mi equipo legal se pondrá en contacto con el suyo. Colgó. 200 millones de pesos. 10 años de trabajo incansable. El futuro de mis 40 empleados. Todo evaporado en un instante por un puñado de palabras venenosas. Me quedé mirando la pantalla de mi computadora, el cursor parpadeando sobre la firma del correo falso, atentamente, el Lara. Era mi nombre, pero en ese momento se sentía como el epitafio de mi carrera. La persona que había hecho esto no solo quería que me despidieran de un trabajo. Quería borrarme del mapa. Quería destruir mi legado. Y en el fondo de mi corazón, que ahora era un pozo de hielo, el nombre del destructor resonaba con una certeza absoluta y aterradora: Maite. El shock inicial, esa sensación de irrealidad, dio paso a un torbellino helado de pánico. Llamé a Gael de vuelta, mi voz era un hilo tembloroso, apenas un susurro. Le conté sobre la llamada de Visión Global. Escuché su respiración entrecortada al otro lado de la línea, seguida de una maldición en voz baja. Y luego dijo las palabras que yo no me atrevía a pronunciar en voz alta, las palabras que harían todo demasiado real. ¿Ves, Maite? Tiene que ser ella, el Lara. No le des más vueltas. Nadie más te odia con esa intensidad. Nadie más es tan cobarde y retorcido. No lo sé, Gael. No puedo, no quiero creerlo, susurré,
aferrándome al último vestigio de negación, aunque cada fibra de mi ser, cada instinto que había afilado en una década de negocios, gritaba que él tenía razón. Elara, por favor, piensa, su voz era insistente, tratando de atravesar mi niebla de incredulidad. ¿Quién más sabía los detalles específicos de la negociación con visión global? ¿Quién más sabía que estábamos a una semana de firmar? Se lo contaste a tus padres el domingo, con todos los detalles. Y ella estaba ahí, escuchando cada palabra. Tenía razón. El domingo, durante la comida familiar, yo había compartido la noticia, incapaz de contener mi alegría. Es el siguiente paso, finalmente vamos a jugar en las grandes ligas, les había dicho. Recordaba la sonrisa forzada de Maite, la forma en que sus ojos se habían endurecido por una fracción de segundo antes de levantar su copa y decir con un dulzor empalagoso, felicidades, hermanita. Siempre consiguiendo lo que quieres. Aún así, una parte de mí, la parte que había sido programada desde la infancia para protegerla, para excusarla, se resistía. La idea era demasiado monstruosa. Así que hice lo que siempre hacía cuando el mundo se tambaleaba y necesitaba un ancla, llamé a mi madre. Necesitaba escuchar su voz, necesitaba que me dijera que todo estaría bien, que era un terrible malentendido, que mi hermana nunca haría algo así. Mamá, algo terrible pasó, dije, tratando de contener los sollozos que amenazaban con ahogarme. Le expliqué la situación, los correos, la inversión perdida, mi sospecha. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio largo, pesado. Esperaba una exclamación de horror, una promesa de apoyo incondicional, un voy para allá ahora mismo. En cambio, lo que recibí fue una dosis de veneno envuelta en un manto de falsa preocupación. ¡Ay, Elara, hija mía! ¡Qué cosa tan espantosa!, dijo Lidia, su voz cargada de un dramatismo que sonaba ensayado. Pero, ¿estás completamente segura de que no fuiste tú? El aire se escapó de mis pulmones. ¿Qué? Mamá, ¿cómo puedes siquiera pensar eso? No, no, escúchame con calma, mi amor. Has estado trabajando tanto, bajo tanto estrés. A veces la mente nos juega malas pasadas. Uno hace o dice cosas y ni se acuerda. El estrés es muy traicionero. O quizás fue alguien de tu oficina que te tiene envidia. Siempre has sido muy exigente, hija. A lo mejor alguien se cansó de tu ritmo. Cada palabra era una puñalada calculada. No solo no me creía, sino que estaba activamente buscando alternativas que me culparan a mí. Mi ética de trabajo era exigencia, mi éxito generaba envidia justificable. Y luego, la defensa velada, el golpe final. Tu hermana está aquí conmigo, por cierto. Acaba de llegar. Le conté y está destrozada por ti. Pobrecita, se puso a llorar. Dijo que no puede imaginar quién podría ser tan cruel como para hacerte algo así. Cerré los ojos con fuerza. Podía imaginar la escena con una claridad nauseabunda, Maite, con sus lágrimas de cocodrilo perfectamente sincronizadas, siendo abrazada y consolada por mi madre, mientras yo estaba sola en mi oficina. Siendo juzgada y sentenciada por teléfono. Estaban cerrando filas, como siempre. Protegiendo a la frágil, culpando a la fuerte. Colgué el teléfono sin despedirme. La duda que mi madre había plantado con tanta pericia intentó echar raíces en mi mente agotada. ¿Y si tiene razón? ¿Y si estoy tan agotada que estoy perdiendo la cabeza? ¿Y si he sido una jefa horrible y esto es una venganza de un empleado? Me levanté y empecé a caminar en círculos por la oficina, mi reflejo moviéndose conmigo en el cristal del ventanal. La mujer que me devolvía la mirada parecía una extraña, pálida, asustada, vulnerable. Por un momento aterrador, casi me convenzo. Casi acepto la culpa que mi familia estaba tan dispuesta a endilgarme. Era el camino fácil, el que siempre había tomado. Aceptar, callar, absorber el golpe y seguir adelante. Pero algo dentro de mí, algo nuevo y duro que acababa de nacer, se negó. La noche fue un infierno en blanco y negro. Apenas dormí. Di vueltas en la cama, atrapada en un bucle de las palabras de mi madre. El estrés es muy traicionero. ¿Estás segura de que no fuiste tú?
Gael intentó consolarme, me abrazó, pero yo estaba a kilómetros de distancia, perdida en mi propia espiral de duda y desesperación. A la mañana siguiente, llegué a la oficina sintiéndome como un fantasma, una cáscara vacía. Mi equipo notó mi palidez y mis ojeras, pero yo les di una sonrisa forzada que se sintió como una máscara de papel y me encerré en mi despacho. Necesitaba pensar. Necesitaba una prueba irrefutable, algo tangible que confirmara o negara mis sospechas de una vez por todas. No podía seguir viviendo en ese limbo de incertidumbre. Me senté frente a mi computadora, ignorando la montaña de correos urgentes que exigían mi atención, y abrí de nuevo la cadena de mensajes falsos. Los leí uno por uno, no como una víctima, sino con la obsesión metódica de un detective peinando una escena del crimen, buscando la pista microscópica que todos los demás habían pasado por alto. Leí el correo al cliente del tequila, analizando cada palabra, cada coma. Luego el de la empresa de tecnología. Leí el correo a Visión Global, sintiendo la misma punzada de dolor, pero forzándome a mantener la distancia. Y entonces, en un mensaje enviado a una marca de moda de lujo con la que trabajábamos, lo encontré. Era una frase, una simple frase enterrada en medio de un párrafo largo y denso. El correo falso, que criticaba una propuesta que yo había presentado, decía: siento que la campaña actual es un poco naca, por falta de una palabra mejor. No tiene la sofisticación que la marca requiere. Necesitamos algo con más clase, más como esa instalación increíble que vimos en esa galería en la Roma el otro día. Naca. Una palabra tan común en el léxico mexicano, pero tan específica en su contexto. Y luego, la referencia a la galería. Mi corazón se detuvo. Dejé de respirar. Rebobiné mi memoria, buscando. Y allí estaba. 3 semanas atrás. Comida familiar de domingo. La misma comida donde había anunciado lo de Visión Global. Estaba contando una anécdota sobre una junta con ese cliente de moda. Para romper el hielo, les había contado un chiste privado sobre un competidor suyo, diciendo en broma que su última campaña publicitaria era súper naca. Todos se rieron. Después, para cambiar de tema y hablar de algo más cultural, les hablé de una exposición de arte contemporáneo increíble que había visto el día anterior en una pequeña galería de arte en la colonia Roma. Nadie más en el mundo había estado en esa junta. Nadie más en el planeta había escuchado esas dos piezas de información, la palabra naca y la galería en la Roma, conectadas directamente a ese cliente específico. Nadie, excepto las 5 personas sentadas en esa mesa, mis padres, Gael, Maite y yo. Gael no era. Mis padres, a pesar de su ceguera emocional, no tenían ni el conocimiento técnico ni la malicia calculada para orquestar algo así. La ecuación solo tenía una solución posible. Una solución que había estado mirándome a la cara todo el tiempo. Fue como si un rayo cayera dentro de mi cabeza, no para destruirme, sino para iluminarlo todo. Cada rincón oscuro de mi negación fue incinerado. Cada comentario sarcástico de Maite, cada mirada de resentimiento, cada pregunta sobre mi sueldo, todo encajó en un patrón perfecto y monstruoso. No era inseguridad. Era una campaña de odio a largo plazo, metódica y deliberada. La duda se evaporó. La culpa se hizo cenizas. Y en su lugar, algo nuevo y terrible comenzó a crecer desde las profundidades de mi ser. No fue una explosión de ira caliente y ruidosa. Fue el nacimiento de una furia fría, silenciosa y absolutamente lúcida. Era la calma cristalina que precede a un terremoto. Me levanté de mi silla y caminé hacia el ventanal. La ciudad seguía ahí, indiferente a mi catástrofe personal. Pero yo ya no era la mujer asustada y confundida de ayer. La Elara que siempre cedía, que siempre buscaba la paz, que siempre perdonaba aunque no se lo pidieran, había muerto en esa oficina. La que la reemplazaba era una extraña, una mujer que había sido empujada más allá de su límite y había descubierto que al otro lado no había un abismo, sino un terreno sólido y helado. Tomé mi teléfono y marqué el número de Gael. Tenías razón, dije, mi voz era firme, cortante, sin un solo atisbo de duda. Fue ella. Y tengo la prueba. Y te juro, Gael,
te juro por mi vida que no se va a salir con la suya. Voy a hacer que se arrepienta de haber nacido. La decisión estaba tomada. La guerra había sido declarada, aunque el enemigo aún no lo supiera. Pero mi campo de batalla no iba a ser una sala de estar llena de gritos y acusaciones. Mi campo de batalla sería un tribunal. Mi arma no sería el drama, sino la ley. Iba a ser una operación estratégica, ejecutada con la misma precisión y frialdad con la que manejaba mis campañas más importantes. Maite había usado el engaño como arma. Yo usaría la verdad como un misil nuclear. Lo primero que hice fue llamar a la mejor abogada corporativa que conocía, la licenciada Vanessa Cruz. Vanessa era una leyenda en el medio, una mujer de unos 50 años, siempre impecablemente vestida, con una mente como una navaja de acero de Damasco y una reputación de no tener piedad en los tribunales. Le conté todo, desde el principio. No omití nada, ni la historia familiar, ni los correos, ni la inversión perdida, ni mi descubrimiento sobre la galería. Escuchó en silencio durante casi media hora, sin interrumpir, solo emitiendo pequeños sonidos de asentimiento. Cuando terminé, su respuesta fue inmediata y escalofriante. Elara, quiero que entiendas algo. Esto ya no es un drama familiar. Esto es un portafolio de delitos graves. Suplantación de identidad, difamación, sabotaje corporativo, posible fraude. Podemos destruirla legalmente. Pero para hacerlo, necesitamos evidencia irrefutable. La anécdota de la galería es excelente, nos da el móvil y la conexión, pero un buen abogado podría argumentar que es circunstancial. Necesitamos la pistola humeante. Necesitamos pruebas técnicas. ¿Y cómo conseguimos eso? Pregunté, sintiendo una oleada de energía. Por primera vez en días, no me sentía como una víctima, sino como una comandante planeando su próximo movimiento. Contratamos al mejor experto en ciberseguridad que el dinero pueda pagar. Alguien que pueda rastrear el origen de esos correos hasta la computadora exacta desde la que se enviaron. Y mientras él trabaja, usted y yo vamos a tenderle una trampa. Una tan perfecta, tan adaptada a su psicología, que ella misma caminará hacia ella con una sonrisa en los labios. Al día siguiente, me reuní con el experto que Vanessa recomendó. Era un joven genio de la informática, con gafas de pasta y una camiseta de un grupo de rock indie, que parecía demasiado joven para ser tan brillante. Le di toda la información. Me aseguró que, aunque usaran VPNs o trucos de enmascaramiento, siempre quedaba un rastro. Es cuestión de tiempo, dijo con una confianza que me tranquilizó. Mientras él se sumergía en el mundo digital, Vanessa y yo nos convertimos en arquitectas de la trampa perfecta. Tenía que ser algo irresistible, algo que apelara directamente a los 3 pilares de la psicología de Maite, su envidia hacia mí, su complejo de superioridad artística y su necesidad de atacarme a través de algo que mi familia, especialmente mi madre, valorara por encima de todo. Y entonces, como una bombilla encendiéndose en una habitación oscura, se me ocurrió la idea. Mi madre, Lidia, era la embajadora honoraria y presidenta del comité de eventos de una pequeña pero prestigiosa fundación benéfica llamada Corazón de Niño, que ayudaba a niños con enfermedades cardíacas congénitas. Era su mayor orgullo, el centro de su vida social. No había conversación en la que no mencionara su importante labor filantrópica. El plan era diabólico en su simplicidad. En la próxima comida familiar, yo iba a confesar, con una emoción contenida y lágrimas en los ojos, que la crisis en mi empresa me había hecho reevaluar mis prioridades. Iba a anunciar que Luz Creativa había decidido tomar a Corazón de Niño como nuestro cliente pro bono del año. Iba a inventar una campaña completa, llena de detalles conmovedores y específicos, diseñados para ser irresistibles para un saboteador. Esto es lo que diremos, le expliqué a Vanessa en una llamada posterior. Vamos a crear una campaña nacional llamada Latidos de Esperanza. Inventaré un concepto visual con colibríes de origami que simbolizan la resiliencia y la fragilidad. Mencionaré, como si fuera un gran secreto, que he convencido a un famoso director de cine, un amigo mío muy discreto, para que filme los comerciales gratis.
Y lo más importante, diré que el objetivo es recaudar 20 millones de pesos para construir una nueva ala de terapia intensiva en el hospital. Vanessa soltó una risita seca al otro lado de la línea. Es brillante, Elara. Es personal, es emocional, es grandioso y es completamente falso. Si ella usa esta información para atacarte, no solo se estará exponiendo a sí misma, sino que estará, indirectamente, atacando el proyecto estrella de tu madre. Se acorralará sola. Es jaque mate. La carnada estaba lista. Era una pieza de información tan jugosa, tan cargada de potencial para el sabotaje, que estaba segura de que Maite no podría resistirse. Sería como poner un trozo de carne fresca y sangrante frente a un tiburón hambriento que lleva días sin comer. Solo tenía que esperar el momento adecuado para lanzarla al agua. Y ese momento sería el próximo domingo, en el escenario de tantos de mis pequeños dramas personales, la mesa del comedor de mis padres. El escenario para el acto final, para la gran revelación, no podría haber sido más irónicamente perfecto, la fiesta del 35º aniversario de bodas de mis padres. Habían alquilado un hermoso jardín en una antigua casona de Coyoacán, con luces de verbena colgando de los árboles centenarios y mesas vestidas de lino blanco. Toda la familia estaba allí, tíos, primos lejanos, los amigos más cercanos de mis padres. Era un microcosmos de nuestro mundo, un teatro lleno de actores listos para la función de sus vidas, aunque ellos aún no lo supieran. Llegué del brazo de Gael, vistiendo un elegante vestido rojo de seda. No era un color que usara a menudo, siempre preferí los tonos neutros, la discreción. Pero esa noche no quería ser discreta. Quería ser vista. Quería ser inolvidable. Maite ya estaba allí, por supuesto, revoloteando alrededor de mi madre, actuando como la hija devota y encantadora. Me vio llegar y su sonrisa vaciló por una fracción de segundo, un microgesto de sorpresa y quizás, de aprensión. Le sostuve la mirada, una mirada larga y sin parpadear, y por primera vez en 35 años, no fui yo quien la apartó. La noche transcurrió en una bruma de brindis, anécdotas nostálgicas y música de boleros en vivo. Yo actué mi papel a la perfección. Sonreí, felicité a mis padres con un abrazo que se sintió hueco, charlé animadamente con mis tíos sobre negocios y política. Pero debajo de la superficie, era un depredador esperando el momento exacto para atacar. Gael se mantuvo a mi lado, su presencia era un ancla sólida en mi mar de furia controlada. Su mano, de vez en cuando, apretaba la mía bajo la mesa, un recordatorio silencioso, estoy contigo. El momento llegó después de la cena, cuando mi padre, Ramiro, se levantó, copa en mano, para dar el discurso principal. Habló del amor, del compromiso, de los altibajos, y culminó con una oda a la importancia de la familia. La familia es todo, dijo, con la voz embargada por una emoción que, por una vez, parecía genuina. Es nuestro refugio, nuestro apoyo incondicional en las tormentas. Es lo más sagrado que tenemos. Cuando terminó, en medio de los aplausos y los bravo, me levanté lentamente. Papá, qué palabras tan hermosas y tan ciertas, dije, mi voz resonando con una claridad sorprendente en el silencio repentino que se produjo. Todos los ojos se giraron hacia mí. Y ya que hablamos de la familia, de la lealtad y de la verdad, me gustaría compartir algo con todos ustedes. Consideren esto mi regalo de aniversario para mis padres. Saqué un pequeño control remoto de mi bolso. Con un clic, una gran pantalla blanca que se había usado más temprano para proyectar fotos antiguas de mis padres, cobró vida. La cara de todos, iluminada por la luz del proyector, se giró hacia ella. Como muchos de ustedes saben, mi empresa, mi sueño, ha sido atacada recientemente de la manera más vil, comencé, mi voz firme y clara, sin un solo temblor. He sido víctima de un sabotaje cobarde y malicioso, diseñado para destruirme profesional y personalmente. Un murmullo incómodo recorrió el jardín. Vi a Maite ponerse pálida como el mantel de la mesa. Alguien ha estado suplantando mi identidad, enviando correos llenos de mentiras y veneno para ahuyentar a mis clientes y destruir mi reputación. En la pantalla, apareció una captura del primer correo falso. Lo dejé allí por un momento, permitiendo que las palabras se hundieran. Luego el segundo.
Y el tercero. Con cada clic, el silencio se hacía más profundo, más pesado. Vi a mi tío Bosco fruncir el ceño, su rostro endureciéndose con una furia contenida. Mis padres, en su infinita sabiduría y preocupación, sugirieron que quizás era yo misma, continué, mirando directamente a mi madre, cuya sonrisa se había congelado en una mueca grotesca. Que el estrés me había afectado. Otros podrían pensar que fue un empleado resentido. Pero la verdad, queridos todos, es mucho más simple. Y mucho más dolorosa. Hice clic de nuevo. En la pantalla apareció una captura nítida del informe del experto en ciberseguridad. La dirección IP, el nombre de la agencia Creativos Asociados, y el nombre de la usuaria de la terminal, Maite, resaltados en un círculo rojo brillante. Se escuchó un grito ahogado. Era mi tía Elena. Maite se levantó de un salto, tirando su silla hacia atrás. Eso es mentira. Es un montaje. Está loca. Ella me odia, siempre me ha odiado porque yo soy la talentosa. ¿De verdad, Maite? Dije, mi voz goteando un hielo que quemaba. ¿También es un montaje esto? El último clic. En la pantalla apareció el correo enviado al bloguero, con las frases exactas sobre corazón de niño, los colibríes de origami y el director de cine famoso. La campaña que yo había inventado, palabra por palabra, en la mesa de la cocina de mis padres. La cara de mi madre se descompuso. Pasó del shock a la comprensión y finalmente al más puro horror. Se dio cuenta. Se dio cuenta de que su hija favorita, su artista sensible, había usado su proyecto de caridad más querido como un arma para destruir a su otra hija. Me tendiste una trampa, perra. Gritó Maite, su rostro desfigurado por la rabia y el pánico, toda su fachada de sofisticación desaparecida. No, Maite, respondí, caminando lentamente hacia la mesa donde ella estaba. Saqué un sobre grande y grueso de mi bolso y lo deslicé sobre el mantel blanco hasta que se detuvo justo frente a ella. Esto no es una trampa. Es una consecuencia. Ella miró el sobre, sus ojos desorbitados. ¿Qué es esto? Es una demanda. Por 50 millones de pesos. Por suplantación de identidad, difamación, sabotaje corporativo y daños y perjuicios. Un regalo de mi parte. Feliz aniversario, papás. El silencio que siguió fue absoluto. Tan profundo que podía escuchar el zumbido de una de las luces en los árboles. La princesa había sido destronada en su propio baile. El castillo de naipes se había derrumbado con un solo soplido. Y yo, la hija invisible, la sombra funcional, era la única que quedaba de pie. La fiesta no terminó, se desintegró. El escándalo fue como una bomba de neutrones que aniquiló el ambiente festivo, dejando solo a las personas de pie en un silencio incómodo y devastado. Maite se quedó paralizada por un momento, mirando el sobre como si fuera una serpiente a punto de morderla. Luego, con un sollozo ahogado que no tenía nada de actuado, lo agarró, salió corriendo del jardín y desapareció en la noche de Coyoacán. Mis padres se quedaron petrificados, 2 estatuas de sal en su propia celebración. Mi madre lloraba en silencio, con la cara entre las manos, mientras que mi padre me miraba con una mezcla de horror, incredulidad y, por primera vez en mi vida, un atisbo de miedo. Los invitados, atrapados en una situación insoportable, comenzaron a despedirse en susurros, inventando excusas, evitando mirarme a los ojos, como si mi dolor y mi furia fueran contagiosos. Días después, cuando el humo de la explosión comenzó a disiparse, la verdadera batalla comenzó. Mis padres me llamaron. No para disculparse por haber dudado de mí, no para condenar lo que Maite había hecho. Me llamaron para exigirme, con una autoridad que ya no poseían, que retirara la demanda. Es tu hermana, Elara. Por el amor de Dios. Gritaba mi padre por teléfono, su voz rota por la desesperación. Y vas a arruinarle la vida. La familia es lo primero, nos lo debes. La familia es lo primero que ella debería haber pensado antes de intentar destruir la mía, la que he construido con Gael y con mi equipo, respondí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Y no les debo nada. Cualquier deuda quedó saldada la noche en que me sacrificaron por una mancha de mole.
Fue entonces cuando jugaron la que creían que era su carta del triunfo, su última arma para someterme. Me citaron en su casa. La atmósfera era gélida. Estaban sentados en el sofá de la sala, con rostros sombríos, como un tribunal de la Inquisición familiar. Hemos hablado con Maite, dijo mi madre, sin mirarme, secándose una lágrima invisible. Está completamente destrozada. Arrepentida. Pero no tiene dinero, Elara. La van a despedir. ¿Es eso lo que quieres? ¿Ver a tu propia hermana en la calle? Quiero que enfrente las consecuencias de sus actos. Se llama ser adulto, dije, mi voz inquebrantable. Bien, dijo mi padre, inclinándose hacia adelante, su voz bajando de tono, volviéndose amenazante. Si insistes con esta locura, si eliges el dinero por encima de tu sangre, entonces tenemos que hablar de la casa de la abuela. Sabes que ella siempre quiso que la casa se quedara en la familia, que fuera un punto de unión. Si demandas a tu hermana, si rompes esta familia, puedes olvidarte de tu parte. Nos aseguraremos legalmente de que no recibas ni un solo ladrillo. La casa de la abuela. Una hermosa casona antigua en San Ángel, con un jardín lleno de bugambillas. Era el único patrimonio familiar de verdadero valor. Y era su última arma para controlarme, su última rehén. Sonreí. Una sonrisa triste, cansada, llena de una lástima que no era para mí, sino para ellos. Habían subestimado a la hija práctica una vez más. Hablando de la abuela, dije, abriendo mi portafolio y sacando un documento cuidadosamente doblado. Creo que deberían ver esto. Les entregué una copia del testamento de mi abuela, certificado ante notario público. Lo leyeron, sus rostros pasando de la confianza arrogante a la confusión y luego al más puro y absoluto shock. La abuela me dejó el 70% de la propiedad a mí, expliqué con calma, saboreando cada palabra. El otro 30% se divide en partes iguales entre ustedes y Maite. No puede ser. Tartamudeó mi padre, el papel temblando en su mano. Esto es falso. La abuela nunca haría eso. No lo es. Lo firmó hace 2 años, con su abogado como testigo. Verán, mientras ustedes estaban ocupados financiando los viajes de inspiración de Maite por Europa, yo estaba pagando las facturas del hospital privado de la abuela. Durante los últimos 5 años de su vida, cada enfermera, cada medicamento, cada tratamiento de quimioterapia, lo pagué yo, con el dinero de esta empresa que ustedes consideraban un pasatiempo. La abuela sabía quién estuvo realmente a su lado cuando las cosas se pusieron difíciles. Me dijo en secreto que esta era su forma de agradecérmelo y de asegurarse de que yo tuviera algo que nadie pudiera quitarme. Me levanté, guardando mis papeles. Así que, si quieren hablar de la casa, hablemos. Mi abogada, Vanessa Cruz, que por cierto es experta en derecho sucesorio, estará encantada de iniciar los trámites para ejecutar el testamento y poner la propiedad mayoritariamente a mi nombre. A menos, claro, que prefieran no seguir molestándome. La decisión, como siempre, es suya. Salí de su casa dejándolos en un silencio absoluto, un silencio lleno de las ruinas de su propio plan. Por primera vez en mi vida, yo tenía todo el poder. Les había quitado su última arma, su última pieza en el tablero de ajedrez. Y ahora, no había nada ni nadie que pudiera interponerse entre Maite y la justicia que ella misma se había buscado. El proceso legal, una vez puesto en marcha, fue como una avalancha, rápido, brutal e imparable. Con la evidencia digital irrefutable, los testimonios de los clientes contactados, el informe del bloguero y el intento fallido de chantaje de mis padres, Maite no tuvo ninguna oportunidad. Su abogado, un hombre de aspecto cansado y sobrepasado que parecía saber que estaba defendiendo una causa perdida, intentó argumentar estrés emocional extremo y una rivalidad histórica entre hermanas exacerbada por la dinámica familiar. La licenciada Vanessa Cruz, en la corte, fue una pantera. Despedazó cada uno de sus argumentos con una lógica fría, documentada y absolutamente demoledora. Hubo una escena en particular que nunca olvidaré. Vanessa proyectó en la pantalla de la sala el correo sobre corazón de niño y luego, junto a él, una foto de un niño sonriente que era paciente de la fundación. Miró al jurado y dijo,
Con una voz que helaba la sangre, la acusada no solo intentó destruir la empresa de su hermana. Estaba dispuesta a sabotear una campaña benéfica, a usar la imagen de niños enfermos como daño colateral en su guerra de envidia. Esto no es una rivalidad. Esto es una ausencia total de decencia humana. Vi a un miembro del jurado negar con la cabeza, asqueado. Supe entonces que habíamos ganado. El juez no tuvo dudas. Maite fue encontrada culpable de todos los cargos. La sentencia fue devastadora. Se le ordenó pagarme una indemnización de 50 millones de pesos. Obviamente, no tenía ese dinero. El juez ordenó el embargo y la venta inmediata en subasta pública de su único activo de valor, el lujoso departamento en la colonia Roma que mis padres le habían regalado años atrás. También embargaron su parte minoritaria de la casa de la abuela. La noticia de su despido llegó incluso antes de que terminara el juicio. La agencia Creativos Asociados, al ser notificada legalmente de que sus equipos habían sido utilizados para cometer un delito corporativo, la despidió de forma fulminante y emitió un comunicado interno para deslindarse de cualquier responsabilidad. En el pequeño y chismoso mundo de la publicidad en México, la historia corrió como la pólvora. Maite no solo estaba en bancarrota, estaba radiactiva. Ninguna agencia seria volvería a contratarla. Su carrera, esa que apenas había comenzado, había terminado. La fractura con mis padres fue total y, supe en ese momento, irreparable. No me volvieron a llamar. Según mi tío Bosco, que se convirtió en mi único enlace con ese lado de la familia, se encerraron en su propia y retorcida narrativa de victimismo. Le contaban a quien quisiera escuchar que su hija mayor, la fría y ambiciosa, se había vuelto loca de poder y había destruido a su pobre y sensible hermana menor por dinero. Pero pocos les creyeron. La evidencia que presenté en la fiesta había sido demasiado pública, demasiado contundente. La mayoría de la familia y amigos entendieron la magnitud de la traición de Maite y, en silencio, tomaron partido. Corté lazos. Fue una decisión consciente y dolorosa. Dejé de ir a las comidas de los domingos, de contestar sus llamadas en Navidad y en mi cumpleaños. Fue como amputar una parte de mí que estaba gangrenada para salvar el resto del cuerpo. Dolió. Dolió de una manera profunda y visceral. Pero con cada día que pasaba, sentía como el aire en mis pulmones era más limpio, como mis hombros, que habían cargado el peso de su desaprobación durante décadas, se sentían más ligeros. El silencio de su ausencia era infinitamente más pacífico que el ruido constante de su presencia tóxica. Estaba sola, en un sentido familiar, pero por primera vez en mi vida, era absolutamente libre. Contrario a las intenciones de Maite, Luz Creativa no se hundió. De hecho, ocurrió todo lo contrario. La historia del sabotaje, lejos de perjudicarnos, se convirtió en una especie de leyenda en la industria. Los clientes, tanto los actuales como los potenciales, vieron en mí no a una víctima frágil, sino a una líder que defendió su empresa, su equipo y su honor con una fuerza y una estrategia implacables. Resultó que, en el mundo de los negocios, la resiliencia era un activo muy atractivo. La firma de inversión Visión Global, después de realizar su propia auditoría forense y quedar impresionada no solo por nuestra impecable contabilidad sino por mi manejo de la crisis, no solo retomó la negociación, sino que aumentó la oferta. David Chen me llamó personalmente. Lara, me dijo, cualquier empresa puede verse bien cuando las cosas van bien. Pero el verdadero carácter de un líder se ve en la crisis. Y usted, francamente, nos ha dejado sin palabras. Queremos apostar por usted. Un año después de aquella fatídica fiesta de aniversario, firmamos un acuerdo aún más grande con un nuevo conglomerado internacional que absorbió la oferta de Visión Global. La expansión a Latinoamérica era una realidad. Abrimos nuestra primera oficina en Sao Paulo, Brasil, y yo misma di el discurso de inauguración. A veces, por la noche, cuando estoy en la terraza de mi departamento con Gael, mirando las luces de la ciudad que nunca duerme, pienso en ellos. Me pregunto qué será de Maite, viviendo, según me contó mi tío, de la caridad de algunos parientes lejanos, su innegable talento ahogado para siempre en el veneno de su propia envidia.
Pienso en mis padres, envejeciendo solos en su casa llena de silencios, atrapados en la mentira que construyeron para proteger a su hija favorita, solo para perder a las dos en el proceso. Siento una punzada de tristeza, un eco fantasma del amor que una vez sentí por ellos. Es como el dolor que a veces se siente en un miembro que ha sido amputado. Pero no siento arrepentimiento. Ni una pizca. Aprendí que la lealtad ciega a un concepto abstracto llamado familia puede ser una cadena. Aprendí que perdonar a quien no se arrepiente y no reconoce su daño no es un acto de bondad, sino un acto de autodestrucción. Y aprendí la lección más dura de todas, que a veces, para salvarte a ti misma, para poder respirar, tienes que estar dispuesta a quemar los puentes que otros insisten en cruzar una y otra vez solo para venir a prenderte fuego. Mi pregunta para ustedes, para todos los que han escuchado mi historia hasta el final, es esta: ¿llegué demasiado lejos, o fue la única manera de liberarme por fin de una vida de abuso? Gracias por escuchar.